Una semana bastante complicada cuando vemos palabras como burbuja, cuando vemos palabras como recesión. Es lo que más se ha visto en esta segunda semana de marzo, donde han sido las palabras constantes y donde nosotros tenemos que analizar por qué se está hablando de recesión, qué impacto tiene para el sector del real estate y por qué se está hablando de una burbuja en cuanto a los créditos de FHA y cómo esto puede afectar el sector en general. Son palabras que no queremos recordar, son palabras bien complicadas, porque cada vez que se ha hablado de esto en la economía, el sector inmobiliario ha sufrido mucho, la población en general ha sufrido mucho, pero siempre con lupa, con transparencia, hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque no necesariamente cuando vemos los titulares es la realidad que se transforma. No necesariamente el titular está buscando informarte, el titular puede estar buscando simplemente que tú lo veas, que le des el view y que ellos ganen dinero por eso. Así que nosotros siempre, en donde vivir en Miami Real Estate y invierte en Miami Real Estate como agentes inmobiliarios, que estamos trabajando con nuestros clientes y que conocemos muchísimo del sector, siempre queremos analizarlo desde esa óptica. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y si realmente viene una recesión, ¿cómo afecta? Y si realmente hay una burbuja o simplemente están buscando tu atención. Vamos a analizarlo en detalle, como siempre, así que quédate hasta el final del podcast esta semana y no te vas a perder nada. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixa Molina, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Jenny. Recesión, burbuja, vamos a estar viendo todos estos temas a lo largo del podcast. Empecemos con ese tema recesión. Hay una posible recesión, se habla de una posible recesión. Wall Street ha retrocedido mucho después de máximos históricos de crecimiento en los últimos años. En este 2025 también tuvo máximos de crecimiento. Sin embargo, los aranceles de Trump, las políticas económicas implementadas por el gobierno federal empiezan a afectar un poco y a generar mucho nerviosismo en los mercados. ¿Cómo está afectando el sector de vivienda y qué se está viendo y cómo los analistas lo están observando? Mira, como lo acabas de decir, realmente hay mucho nerviosismo en el mercado, en todos los mercados, y en el mercado inmobiliario, como yo lo he percibido, es que los clientes están simplemente esperando, las personas están esperando, está, diría que lento el mercado inmobiliario. Pero, ¿qué dicen? ¿Qué dicen las personas? Hay un artículo de Redfin que simplemente resalté una oración que dice, la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? Hace 2 meses se decía que era aproximadamente un 15% de la probabilidad de una recesión, hoy en día un 40%. Ha incrementado bastante, pero ¿cómo nos afecta a nosotros en el mercado inmobiliario? Sabemos que la posible recesión viene por todos los cambios económicos que están sucediendo en el gobierno y la caída de la bolsa de valores y todo lo que está sucediendo. Eh, en- eh, y si vemos la historia, probablemente cuando esto sucede, los inversionistas voltean a mirar el real estate o el oro como inversiones seguras para cubrirse de esta época. También se dice en otro artículo que tenemos de Wall Street, dice que lo que viene probablemente es una desintoxicación financiera, un periodo largo en que quizás la bolsa caiga y que nosotros como mercado inmobiliario, el producto inmobiliario tenga mayor atención porque trae seguridad. ¿Qué puede pasar con los que tenemos bienes inmuebles hoy en día? Pues realmente el mercado inmobiliario ha demostrado durante todo este tiempo que es resiliente, que tiene una cantidad enorme de préstamos a bajo interés y adicionalmente tiene un equity acumulado durante muchas propiedades, lo cual hace que estos movimientos económicos no sufra tanto el mercado inmobiliario. Por supuesto, hay personas que tienen intereses elevados, que quizás compraron durante el pico en 2022 y si tengan algún tipo de problemas con una recesión que afecta a todos. Ahora, ¿qué sistema de la parte del mercado inmobiliario, qué sector del mercado inmobiliario pueda tener algún tipo de efecto negativo? El inquilino, pues probablemente sabemos que la recesión viene incluida con pérdidas de empleo y el inquilino que no puede pagar su renta, pues probablemente exista algún tipo de problema. En el corto plazo no lo hemos visto, no hay solicitudes de desempleo. Sabemos que la mayoría de despidos vienen de lo que es la parte gubernamental y ellos aún siguen percibiendo salario. Cuando dejen de percibirlo, probablemente veamos un aumento de este sector, pero lo que yo digo es quizás sea localizada
Sabemos que la política económica hoy en día, para que tenga efecto todo lo que está queriendo el presidente Trump, va a durar algunos meses y esto quizás puede hacer que este miedo a la recesión dure meses. Pero mi punto de vista y viendo cómo está el mercado, viendo que sigue habiendo oferta, viendo que hay pocos compradores, quizás sea una oportunidad para ti. ¿Dónde es la oportunidad? No es comprar por comprar, es comprar donde sea negocio. Si tú eres inversionista, valorar las rentas de la propiedad y valorar el costo de la propiedad, quizás tenga sentido entrar en este mercado que no está tan competitivo, buscar descuentos y hacer una buena compra. Si tú eres primer comprador, valorar si yo estoy pagando renta, tiene sentido comprar una propiedad donde mi pago mensual sea inferior, sea igual o sea un poquito por encima de lo que estoy pagando, quizás sí. En todos, siempre lo hemos dicho en varios podcasts, que en todos estos mercados revueltos hay oportunidades para todos y esto está sucediendo hoy en día con estas políticas económicas y estos miedos a recesión que hay en el mercado hoy en día. Sí, a mí, como siempre, un poco más llevado hacia la economía, yo veo que ese proceso de desintoxicación es un proceso interesante y puede ser interesante para el sector del real estate. ¿Por qué? Una de lo que se habla en ese artículo de Wolf Street que nombraste es efectivamente cómo hay que no depender de dos factores fundamentales. Uno, el gasto federal. El gobierno federal ha gastado por muchos años demasiado y se ha endeudado para poder gastar y ha mantenido un sistema económico pero basado en ese endeudamiento. Esa parte de desintoxicación, lo que está buscando el gobierno federal es: yo voy a parar mi gasto, yo no voy a gastar más, solo voy a gastar en lo necesario, pero tu sector privado, como una economía de mercado, tienes la responsabilidad de asumir el riesgo y comenzar a gastar. Básicamente, y lo ponía como un ejemplo un cliente que me lo preguntaba y le digo, es como si IBM vende servidores de computación y yo vendo mis computadoras y mi principal cliente es el gobierno. Yo no me esfuerzo porque yo sé que el gobierno me va a comprar 500 millones de dólares todos los años, yo cubro mi cuota, le pago a mis accionistas, mantengo mi fábrica. ¿Qué pasa si el gobierno no me compra más y dice voy a esperar 2 años para renovar mis computadores? Tengo que salir a vender, tengo que buscar mis clientes, tengo que ser más competitivo, tengo que ser más agresivo. Y eso es lo que está pasando. Se está trasladando al sector privado a decir, tienes que ser tú competitivo y tienes tú que endeudarte. Entonces ya no es el gobierno que se va a endeudar para comprar una computadora, ya es IBM que se va a endeudar para vender el producto, para hacerlo más atractivo, para que el público lo consuma. Y esto se va a trasladar a todas las áreas de la economía, trasladarle al sector privado la responsabilidad de hacerlo. Cuando llegue al sector vivienda es justamente lo mismo. No es gobierno ayuda a todo el mundo, gobierno ayuda a que compres la vivienda, sino tú, constructor, vas a tener la responsabilidad de tener la vivienda, de construir la vivienda, pero también de vender la vivienda. Y también tienes que dar facilidades. No necesariamente tienes que reportar un 25% de utilidad a tus accionistas en la bolsa de New York, sino parte de ese 10% o 15% y le reporto solo el 10% a mi accionista y el resto lo traslado para poder vender mejor mis viviendas, para hacer la vivienda un poco más grande, para poder ayudar con los puntos del banco y realmente gastar en que la economía se mueva. Porque al final de todo este análisis, el que le interesa es el sector privado, es a la población, porque esa misma población es la población que gana, pero es la misma población que consume. El gobierno federal no necesariamente es la que gana y consume, es solo la que consume y no es la que gana porque se está endeudando. Entonces, efectivamente, esa desintoxicación, y la segunda parte es esa que nombré, la segunda parte de la desintoxicación es desintoxicar a Wall Street de que siempre hay que maximizar las ganancias. No tenemos que ganar 20, 25, 30%. Puede haber momentos en los que se gane el 10, se gane el 8, pero efectivamente no ganas tanto de tus acciones de Google o tanto de tus acciones de Tesla, pero Tesla crece, Tesla se endeuda, que Tesla hace el trabajo, o lo hace IBM, o lo hace Google, o lo hace Amazon, o lo hace quien lo tenga que hacer. Al final es mover el dinero y que la economía se mantenga en centrífuga. Y ahí el sector vivienda se va a ver muy favorecido. Sobre todo porque, aquí entro en mi análisis, ¿por qué se ve favorecido el sector vivienda? Resulta que el sector vivienda, pongamos en pantalla, dice que hay ventas reprimidas en esta década que ya se han vendido 1.8 billones de viviendas existentes menos de lo previsto. O sea, estamos en deuda 1.8. ¿Qué quiere decir que estamos en deuda? Vamos al gráfico, que es lo que lo muestra mejor. Bueno, veámoslo aquí en el subrayado. Dice, en abril del 2022 se habían registrado 1.2 millones de ventas de viviendas existentes más
que al ritmo del 2019. Resulta que en el 2019 se vendieron 5.3 millones de viviendas y en el enero del 2025 ya si ese ritmo se siguiera, estábamos en 1.8 menos. Vamos a verlo aquí en el gráfico. Este gráfico muestra, nosotros arrancamos, aquí quiere decir cómo eran los 5.3 millones de viviendas que se vendían antes de la pandemia anualmente y luego cómo empezaron vendiéndose bien, luego se pararon por la pandemia, luego se vendió muchísima más vivienda y se frenó a mediados del 2023 y se ha venido frenando, se están vendiendo 4 millones de viviendas al año, cuando lo normal debería ser 5 para que la economía mantenga su ciclo. ¿Qué pasa acá? Hay un 1.8 millones de viviendas que no se han vendido. Eso quiere decir 1.8 millones de viviendas que no hay transacción, que la gente no se ha mudado, que no se han formado los hogares, que la población crece y sigue viviendo con los papás o sigue viviendo rentado. Y esto es una desaceleración no solo del sector vivienda, es una desaceleración del sector en general, porque todo lo que está ligado a vivienda también está ligado a construcción, a mejoramiento, a crecimiento, a desarrollo en general de la población. Cuando lo unimos con este gráfico nos muestra que nosotros tenemos en el 2025 se está vendiendo la misma cantidad de vivienda que en el año 1995. Vamos a verlo aquí en números. La misma cantidad de viviendas que en el año 1995, pero resulta que en el año 1995 teníamos 76 millones de personas menos en la población y 33 millones de hogares menos. Es decir, ahora hay más hogares, 33 millones más y 76 millones más que en el 95, pero vendemos la misma cantidad de vivienda. Esto demográficamente es devastador. Aquí se está dividiendo la cantidad de viviendas vendidas entre la cantidad de hogares que existen en los Estados Unidos. Y el índice nos da que estamos en niveles históricos bajos. La gente no puede formar una familia. Se casan y viven con los padres, o no se casan, o se casan y tienen que rentar, o viven 2 o 3 familias juntas. Esto daña la educación de los hijos, esto daña las relaciones de la pareja, esto daña el crecimiento del país, porque una familia que no se encuentra feliz, porque no puede formar su núcleo, porque económicamente se le hace muy difícil, termina siendo una familia que al final del día va a económicamente estar mermada o incrementa la tasa de divorcio, incrementa la tasa de deserción escolar y demográficamente lo tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque es importante que logremos los niveles. Muchas veces cuando vemos los comentarios de este programa dice, claro, tú eres un agente de real estate y tu idea es vender. Mientras esto esté aquí abajo, tú no estás vendiendo. No, hay una afectación demográfica, hay una afectación sociográfica, sociológica de cómo está funcionando los Estados Unidos. Esto es lo que tenemos que observar, lo tenemos que ver y se tiene que tratar de corregir. Esperemos que estos movimientos, que no lleguemos a una recesión y que efectivamente podamos lograr los niveles de vivienda, que el sector privado asuma un rol que debe tener, que el gobierno federal asuma el rol que debe tener y que esa transición ocurra de la manera más expedita posible y podamos ver, sobre todo en 2025, finalizando en 2026, con mejores tasas de interés, con mejor asequibilidad y con los constructores inyectando vivienda suficiente y la gente pudiendo comprarla. Jenny, análisis un poco largo pero necesario. ¿Cómo ha funcionado la última semana en el real estate? Fíjate, traemos un artículo, cada vez más personas están buscando vivienda, hay mayor solicitud de hipotecas, pero aún las ventas pendientes siguen bajas. No lo vemos reflejados todavía en ventas cerradas, pero sí han bajado los intereses hipotecarios y eso, por supuesto, acelera el mercado y acelera la compra de las personas que están a un lado simplemente esperando que baje un poco la vivienda, adicional a que aparezca la vivienda correcta, pues sabemos que hay bastante inventario, inventario creciente en muchas zonas. Les traigo el artículo para que lo vean. Las solicitudes de hipotecas aumentaron un 7% esta semana. Las búsquedas en Google, que es importante, demuestra la intención inicial, aumentaron un 10%. Las ventas de las viviendas pendientes cayeron 6.1%, lo que es interanual. Esto quiere decir que aún seguimos por debajo y el precio o las nuevas viviendas aumentaron 3.1 interanual. Me voy a los gráficos rápidamente y algo que siempre nos confundimos o se tiende a la confusión a la hora de que vemos los titulares de las noticias. Hay 2 precios. Este es el precio medio en que se ha vendido la propiedad en los Estados Unidos en general, ha aumentado un 3.2% y el precio en el que sale la propiedad al mercado ha aumentado un 6.1% año a año.
Otro número importante es el pago mensual. El pago mensual ha aumentado 5.2% año a año. Y aquí están las ventas pendientes, están por debajo del 22, 23 y 24 de todos los años. Los new listings han aumentado en referencia al año pasado. Y los listings activos, esta gráfica me llama la atención porque si vemos la tendencia es totalmente diferente a la del año pasado, y a la del 22 tiende a ser igual a la del 23, que es que la cantidad de listings activos está descendiendo. Quizás están entrando menos propiedades, están saliendo más esta época del año, principio de la primavera, el final del invierno, principio de la primavera. Sabemos que en invierno el mercado inmobiliario es un poco lento, y quizás esta gráfica me muestra esta tendencia. Yendo aquí, para que lo vean en gráfico de barras, vemos los new listings, cómo se han comportado desde el 24 hasta el 25. El número es más 5%, new listing la diferencia. Perdón, menos 5%. El número total de listing activos, más 9% comparado contra el año pasado. Las casas vendidas, menos 6.6%, menos ventas, si estamos comparando febrero 321,000 del 2025 con febrero del 2024. Y esta me llama mucho la atención, que es las contingencias. Contingencias es que yo quito inspección, que tengo derecho a inspección en un contrato, o que tengo derecho a un periodo de aprobación del préstamo. Tengo menos 1%, es decir, que hoy en día hay más personas que simplemente se quedan con sus contingencias y se quieren dar la oportunidad a periodos de inspección para negociar precios, o simplemente procesar su préstamo para ver si va o no va el préstamo de la propiedad. Realmente esos son los números más importantes de estos dos artículos. Y bueno, continuamos con el podcast, Gaby. Vamos a seguir sabiendo del mercado inmobiliario. Sí, números interesantes de la última semana. Las tasas de interés vienen marcando la agenda en general, pero hay algo que se estuvo hablando durante toda la semana, y fue el análisis de un gráfico en particular. Revisando este gráfico, es lo que llaman una burbuja del FHA. Resulta que de los análisis que hace el Federal Housing Administration, ellos concluyen que en el 2024 el debt to income, o sea, la cantidad de deuda versus el ingreso de las personas que tienen créditos de FHA, está en 64.47. ¿Qué quiere decir? Están bastante endeudados y no tienen dinero suficiente para pagar su mortgage. ¿Qué ha pasado? Todas estas personas que por lo general ese rate el ratio debería estar en un 43%, es decir, si a las personas le entran $100, destinar $43 para vivienda. Si a un hogar le entran $100, destinar $43 para vivienda, y lo demás para lo que venga, seguro médico, diversión, comida, etcétera. Pero resulta que esto ha subido al 64. ¿Qué puede pasar? La gente no va a tener para pagar el crédito del FHA, y se pareciese que se está creando una burbuja. Esta situación se está dando en 50,000 personas que están pidiendo ayuda o han pedido ayuda al gobierno federal desde la pandemia para poder pagar el mortgage. Resulta que esta ayuda se ha ido extendiendo, lo han ido extendiendo, lo extendió la administración pasada, ahorita con Trump se renovó hasta abril, pero se ha hablado mucho porque pareciera que es una burbuja. ¿Qué pasará cuando se les quita la ayuda? Esta gente, estas 50,000 créditos o 50,000 hogares van a perder su vivienda de manera inmediata, no van a tener para pagar. Entonces se habla de una gran burbuja. Nosotros queremos dimensionar esto y ponerlo con muchísima transparencia. Realmente este número es preocupante, hay que analizar varios factores. Factor número 1 de todo esto: son 50,000 unidades de vivienda. Estamos hablando de que en general en la economía, y lo vieron, en una economía bastante reprimida se venden 4 millones de viviendas. ¿Qué impacto tiene que 50,000 viviendas entren al mercado en circunstancias de foreclosure o short sale o en dificultad? Realmente no pareciera que es una burbuja que podría generar un descalabro de decir 50,000 viviendas hacen mucho dentro de esto. Segundo análisis: estas viviendas están repartidas a lo largo de los Estados Unidos. Si yo agarro y digo que es que son en Miami y tenemos 15,000 viviendas a la venta y entran 50,000 más porque efectos del foreclosure, yo voy a decir, wow, es increíble, esto va a afectar el mercado, está quintuplicando el inventario. No, esto está a lo largo de todos los Estados Unidos. Entonces, habrá zonas como
la costa oeste de Florida o algunas zonas de Texas que tienen sobreinventario, y que si entran más inventario puede haber alguna afectación porque entran más unidades, y además unidades que tienen precios disminuidos porque hay que venderlas rápidamente o entran en proceso de foreclosure. Ahí podremos ver una afectación, pero habría que ver cuál es la distribución realmente para poder ver en qué zonas va a haber impacto y en qué zonas va a haber burbuja. Otro análisis también es cuánta plusvalía tienen estas viviendas, porque por lo general estos créditos de FHA son a 30 años. Muchas de esas viviendas posiblemente que tienen dificultad fueron compradas en la década del 2000, en la década del 2010 o en la del 2020. Ese es el 2010 y 2000. ¿Cuánta plusvalía han adquirido en el tiempo? Sobre todo porque los precios han subido un 200, un 300% en las mayores áreas de los Estados Unidos. Entonces, a la hora de que tengan dificultad para pagar y se tenga que el banco hacerse cargo de la vivienda o ir a un short sale, hay una plusvalía, no se va a perder el dinero. Porque el mayor miedo, y lo decíamos en el podcast pasado, ¿cómo funciona una crisis? La crisis no viene porque las personas pierden la vivienda, porque eso puede ser un proceso normal en divorcios, en muerte, en dificultades económicas, la persona pierde. La gran crisis se da cuando pierden la vivienda, pero deben más de lo que vale la vivienda. Entonces no solo se pierde la vivienda, sino se pierde el dinero del banco, que por general es el dinero de los ahorristas, y es donde el gobierno tiene que empezar a ayudar y a fondear a los bancos para que no se vayan a la quiebra. ¿Por qué? Porque me deben 300 y la vivienda vale 150. Los otros 150 se desaparecieron del valor. Al desaparecerse es la crisis. La crisis es cuando realmente se pierde dinero, no cuando la vivienda va a foreclosure. Eso hay que tenerlo como un término importante y claro de ejemplificar. Entonces allí, ¿cuántas de estas viviendas no tienen la plusvalía suficiente y simplemente el banco, cuando le quiten la ayuda a la persona pierde la vivienda, el banco vende, le da si hay alguna plusvalía a la persona y esta persona evidentemente tiene un problema de que tiene que buscar otra vivienda, pero el banco recupera la vivienda, la vende y recupera el dinero invertido. Entonces FHA quizás no está en la dificultad que deba estar. Así que este tema de burbuja para nosotros no existe. En conclusión, habría que ver de esos 50,000 cuáles son los casos específicos en los cuales hay que tener miedo y dificultad en el área donde los precios ya están afectados y puedan entrar muchas otras viviendas. Si tienes más dudas, escríbeme, con muchísimo gusto puedo ayudarte. Si estás en alguna de este tipo de dificultades, podemos ayudarte, puedo darte un poco más en profundidad qué es lo que está sucediendo, pero esa burbuja no existe. Si te has hecho eco de esa noticia que puedes ver por allí, transparentemente te decimos, no funciona como nos lo están diciendo. Continuamos, Jenny, en cuanto a los precios de la vivienda. ¿Están subiendo? ¿Están bajando? ¿Qué ha pasado en estas últimas semanas? Depende y traemos un artículo simplemente para que ustedes vean cómo se mueven los diferentes mercados de Estados Unidos y por qué es tan importante. Nosotros damos información general, promedio a nivel nacional, pero cada ciudad y cada metro tiene su propio movimiento. Y tenemos aquí lo dice el artículo, dice a nivel nacional los precios de la vivienda no han aumentado un 3% año tras año, pero y demoran 54 días en venderse, pero por decir en Milwaukee, el precio medio de venta de la vivienda aumentó un récord del 20% interanual. Es mucho, comparado si a nivel nacional es el 3%. Si alguien está comprando o vendiendo en Milwaukee, no se va a comportar igual que aquí en el artículo también lo veo. Déjame bajar aquí. Bueno, en Detroit dice las propiedades cayeron 6.7% interanual. O sea, alguien que está comprando en Milwaukee no va a tener ni la misma estrategia que alguien que está comprando en Detroit. Entonces, los precios de la vivienda a nivel nacional sí han aumentado un 3.2%. Milwaukee subieron un 20%, Detroit cayeron un 6%. Si nos vamos a Texas y a la Florida, que son áreas bastante afectadas por el creciente inventario y adicionalmente, cuando tenemos, lo hemos dicho, es oferta-demanda, bastante inventario y la oferta se ha mantenido, las personas están por todo lo que hablamos al principio del podcast en espera. ¿Qué pasa con los precios? Los precios ya bajan. ¿Qué ha pasado en específico con ciudades? En Austin, el precio medio de la vivienda cayó 2.7%, seguido por Tampa 1.9%, San Antonio 1.7%, Houston 1.5%, Atlanta 1% y Jacksonville 0.8%. Esto es lo que está sucediendo con los precios. Demostrarle a ustedes la importancia de estar de la mano de alguien experto en el metro donde tú quieres comprar, porque Estados Unidos en general sí ha aumentado, pero ya vemos que hay ciudades
súper calientes que están aumentando en un 20% y otras que están perdiendo valor. Es importante que nos escribas o le escribas a una persona especialista, que preguntes y que esas respuestas estén respaldadas con datos y con métricas que te puedan enseñar a ti hacia dónde ir. Esto es lo que trae este artículo. Gaby, ahora vamos con la asequibilidad, a ver qué nos dices tú. Sí, efectivamente, Jenny, la importancia de estar bien acompañado es fundamental. Nosotros como agente inmobiliario, yo creo que más que cualquier persona que esté en el medio lo sufrimos. Muchísimas veces estamos en transacciones, sea representando vendedores y compradores, y vemos lo difícil que se le hace al otro cliente porque no tiene un realtor, no tiene un agente inmobiliario que realmente lo esté asesorando. Es un poco como, ¿te gusta la casa? ¿Ah? Bonita, ¿no? O sea, no se trata de que la casa esté bonita, no, o bonita sí. Se trata de que sí, hay un gusto estético, hay un gusto funcional, hay una ubicación importantísimo, fundamental, pero también hay unos números y esa ubicación tiene que venir respaldada también por esos números, por temas de colegio, tiene que venir respaldada por temas de accesibilidad a las principales, de accesibilidad a las principales rutas, tiene que venir por posibilidad de que se revalorice la casa, por cuántos años tiene el techo, por cómo están las ventanas de impacto para poder contratar el seguro, por cómo negociar el precio real. Son cantidad de facultades que tiene que tener este agente inmobiliario y que lamentablemente muchos de ellos no la tienen. Para beneficio del sector, hace un año cambió un poco la ley y la metodología y muchas de estas personas que simplemente sacan la licencia por tener una más, porque tenían la de seguro, porque tienen la de limpiar piscinas, porque tienen la de estética y adicionalmente hacen real estate, muchos de ellos salieron del mercado y han quedado los mejores, aquellos que realmente se dedican a tiempo completo o a tiempo parcial, pero con profesionalismo y están trabajando para ser mejor cada día en el sector de real estate. Sí, Nosotros en Florida estamos totalmente a la orden para ello y somos especialistas. Sabemos y creemos que debemos saber todo lo que estamos haciendo. Cuéntanos, Jenny. sí, lo que estás diciendo es así. Existen métricas como las que nosotros le decimos que están en todas las redes sociales y en las plataformas, pero adicionalmente hay muchas otras que no se ven, que se toman en cuenta. Y tú lo sabes, Gaby, que nosotros las miramos a la hora de recomendar una propiedad y decirle a un cliente, fíjate, aquí la población está creciendo o de aquí la población se está yendo. Aquí la pobreza está funcionando de esta manera, aquí el income o el ingreso de la familia está funcionando de esta manera, aquí la cantidad de dueños o de inquilinos son así. Estas son también métricas que son importantes para tú tomar la decisión de comprar o no comprar, sea primera residencia, sea segunda residencia, dejando la primera como inversión, o si tú eres un inversionista nato. Entonces, realmente hay que estar de la mano de alguien que sepa, y esta variación en precios, en demografía y en economía dan la razón. Sí, así funciona. Vamos a ver un poco lo que tiene que ver con inflación, cómo estuvo la inflación esta semana y cómo afectó las tasas de interés. Cuando vemos inflación, resulta que la inflación, este gráfico nos demuestra, se está desacelerando. En el mes de febrero se acumuló 1,2 nada más. Eso fue interesante para el sector. Se oyen justamente lo que hablábamos al principio, vientos de recesión. Eso ha hecho que los precios no aceleren de una manera considerable. Sin embargo, hay un sector de la población que está hablando de qué va a suceder con los aranceles. Si vemos, estamos entrando en todo el tema de aranceles con una inflación de 0,2 mes a mes de enero a febrero del 2025. Y si vemos el gráfico, lo que tiene que ver con la inflación de todo el sector de toda la economía, estamos en un 2,8, y si incluimos, si restamos lo que es comida y energía, que son los elementos volátiles de la inflación, estamos hablando de un 3,1. Sin embargo, esta inflación puede estar más cerca del 2%, que es el objetivo de la Fed, pero ¿qué sucede? Resulta que los temas de inflación son importantes, pero inmediatamente nos dicen, hay aranceles, los aranceles van a ser inflacionarios, esto seguro va a brincar. Hay un análisis muy, muy, muy interesante que nos involucra a dos puntos específicos. Primero, el sector vivienda era el punto más inflacionario hasta hace poco. Aquí pueden ver cómo desde el 21 las rentas, sobre todo las rentas, habían generado una de las mayores presiones en la inflación. ¿Por qué? Porque las rentas llegaron a subir hasta un 9% solo en un mes. Eso hacía que la inflación estuviese muy presionada porque la gente cada día gastaba más en lo que se llama housing, que es tener un techo. Resulta que lo que tiene que ver en inflación, el CPI de
se está enfriando en lo que tiene que ver con renta. Aquí vemos cómo apenas está en un 4% y históricamente ha estado allí. Es decir, un 4% anual. Esto es el promedio anual. O sea, es decir, la inflación se está enfriando en housing, que era la mayor presión. Adicionalmente a eso, y para poder mantener estos números, el tema aranceles. Cuando estudiamos el tema aranceles hay algo muy interesante. Todo el mundo piensa, pero es que si le ponen 25% de arancel a China o le ponen 25% de arancel a Canadá, los precios van a aumentar en un 25%. Matemática simple. Resulta que la economía no funciona de esa manera. La economía no es así. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema de mercado. No es que se traslada el arancel directo al consumidor final. Les pongo un caso. BMW se le aplica más arancel a sus vehículos. ¿Qué hizo BMW? Dijo, yo voy a absorber el arancel. ¿Por qué? Porque la única manera de ellos mantener las ventas es diciendo, yo voy a bajar el margen de lo que gano y voy a trasladarle el arancel a el costo del vehículo. No, porque van a bajar las ventas. Si mi vehículo vale 50 y yo le traslado $10,000 más y lo pongo en 60, no lo vendo. ¿Yo quiero perder mercado? No. Entonces, no genero inflación, sino simplemente yo asumo eso para poder seguir en 50 y seguir vendiendo, porque a mí como BMW me conviene vender. Otro punto es, ¿cómo se mide la inflación? La inflación no se mide en el precio de las cosas. La inflación se mide en la cantidad de productos vendidos y al precio que se vendió. Si BMW pone 60,000 dólares el vehículo en vez de los 50,000, no quiere decir que subió un 20% el valor del vehículo, porque si no se vende en 60, simplemente no va a los efectos inflacionarios, porque la inflación se mide en cantidad de transacciones hechas, no se mide en precios puestos en una etiqueta. Entonces, al final, cuando sube el precio, bajan las ventas y eso no necesariamente se traslada a la inflación. Adicionalmente, las cadenas saben que no pueden subir. Ya tenemos Target, tenemos Walmart, tenemos Amazon, tenemos Home Depot, que son las mayores minoristas de los Estados Unidos, negociando con los proveedores chinos, diciéndoles, vamos a dividirnos el efecto de este arancel. Viene un arancel, bájame tú el precio un 10%, yo asumo otro 10% de mi utilidad y entramos al mercado. ¿Por qué? Porque no quieren perder. Al final la persona dice, voy a comprar pinturas Home Depot. Resulta que la pintura tiene componentes que vienen de China. La pintura subió $10. No, yo no voy a pintar ahora, voy a esperar a diciembre para pintar. ¿Eso qué quiere decir? Home Depot no va a vender, pierde el chino, pierde Home Depot. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de mantener el precio para no perder la venta y de esa manera no pega directamente en la inflación. Entonces es importante que también entendamos estos términos económicos que no son 2 más 2, no siempre da 4, porque puede ser que 2 más 2 le está dando 3.1 porque hay un factor estacional, porque hay una negociación, porque hay una utilidad, porque hay un margen, porque hay un transporte, porque hay muchas cosas en la mitad que no se van a trasladar. ¿Qué ha pasado en las tasas de interés en tanto todo esto sucede? Vamos a verlo aquí arriba. Las tasas de interés cerraron en un 6.81%. Bajaron cerca de 6.70, aquí podemos ver, tuvimos el punto más bajo en 6.72, el punto más bajo en 6.70 en marzo 4, sin embargo, sí han mantenido subiendo y bajando, tuvieron en 6.82 para marzo 12 y terminaron en 6.81 el viernes marzo 14. ¿Qué quiere decir? Las tasas de interés han estado fluctuando, pero han entendido los bancos, los actores, los bonos del tesoro a 10 años, los vientos de recesión, que efectivamente no se puede subir. La Fed está pensando en mantener sus tasas interbancarias para su reunión de esta semana. Ya en un par de días tiene la reunión la Fed. Vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, son buenas noticias que nos mantenemos debajo del 7%. Como vieron, hay más gente visitando, hay más visitas, no se está transformando en venta, pero efectivamente es momento de estar preparado. Siempre, siempre, siempre estar preparado. Sé que es muchísima información que hay de por medio, pero si necesitan la traducción, con muchísimo gusto estamos para servirle y llevarlo a tu caso específico de decir cómo funciona y cómo toda esta información puede ser útil para ti. ¿Algunas palabras para cerrar el podcast, Jenny? Contáctenos. Lo dijiste, estamos en Florida, es muy sencillo, abajo está el link directamente a nuestro WhatsApp. Estamos abiertos a las preguntas que ustedes tengan, las personas que nos han contactado saben lo dedicados y lo sinceros que somos para darles nuestra más sincera opinión de cuál es su caso y decirles, bueno, mira, muchas personas nos han tocado la puerta para comprar y nos parece maravilloso, adicional a que quieran comprar, es a que están seguros. Nuestro objetivo es que tú compres seguro, que tú sepas el norte, que estás cumpliendo el norte hacia dónde vas
y que estás en el momento indicado. El momento, lo hemos dicho muchas veces, el mercado tiene su momento, pero también es tuyo. También es el que encontré la propiedad que funciona como yo quiero que funcione y estoy preparado financieramente. Entonces, mi nota es contáctenos, nosotros estamos aquí, fácil para atendernos, fácil para comunicarnos y estamos a la orden. Así es, muchísimas gracias. No debe darle like al video con el pulgar hacia arriba que le indicas a la plataforma que es contenido de calidad y que debe ser difundido. Adicionalmente, no dejes de compartir. Si a alguien le puede interesar esta información, envíasela porque realmente vas a despejarle muchísimas dudas gracias a toda esta transparencia y honestidad que tratamos nosotros de transmitirle en cada uno de nuestros programas. Por supuesto, no dejes de suscribirte, que suscribiéndote no te pierdes nada de lo que tiene Dónde Vivir en Miami, Invierte en Miami Real Estate, para ti semana a semana, tratando siempre, siempre con muchísima transparencia y honestidad todos nuestros temas. Muchísimas gracias una vez más en nombre de Dónde Vivir en Miami Real Estate e Invierte en Miami Real Estate. Transparencia total.